todos, mi nombre es Pedro Almiral, también conocido como Catowen o Catowen Dev en GitHub y en Twitter. Soy de Holguín, Cuba y trabajo como profesor de matemática discreta en la Universidad de Holguín. Hoy les voy a hablar sobre Django ORM y el misterio de las regresiones múltiples. O lo que es lo mismo, ¿por qué utilizando el ORM de Django, al realizar regresiones múltiples que implican distintas tablas de la base de datos, podemos obtener resultados incorrectos? Antes de comenzar, deberíamos hacer algunas presentaciones. Primero que todo tenemos a Django, un framework web muy completo en cuanto al conjunto de características que tiene por defecto, que está orientado al desarrollo rápido de aplicaciones. Tiene una gran comunidad, una gran cantidad de extensiones y por supuesto está escrito en Python. También tenemos el ORM, que son las siglas de mapeador objeto relacional, que no es más que una herramienta que nos permite expresar mediante objetos de un lenguaje de programación las operaciones y los datos de una base de datos. Como podrán adivinar, Django tiene un ORM que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. Para este ejemplo vamos a tener tres modelos que representan tres tablas en la base de datos y que se expresan como clases que heredan de models.model. Aquí los atributos van a ser las columnas de la tabla y cada instancia va a ser una fila de la tabla. Para este ejemplo tenemos autor con un campo nombre, libro con un nombre, un precio y una referencia a autor y artículo con un nombre y un autor. Si quisiéramos listar todos los autores, haríamos autor.objects.all y esto nos devolvería un query set con todos los autores con todos sus atributos. De igual manera, podemos hacerlo para los libros y para los artículos, que en este ejemplo tenemos 7 libros y 5 artículos nombrados de manera muy creativa del 1 al 5. Además de las operaciones básicas de listar, crear, actualizar y eliminar, también podemos realizar anotaciones, que no es más que a nivel de base de datos, calcular valores y añadirlos a cada objeto del query set. Por ejemplo, para cada autor podemos calcular la suma de los precios de todos sus libros. En este caso, usamos values para obtener el nombre y los precios totales. Value nos permite obtener solamente los campos que nos interesen. De la misma manera, también podemos contar el total de artículos que ha hecho cada autor. Si quisiéramos realizar las dos operaciones en una sola consulta, sencillamente lo agregamos al método annotate. Ahora, si se fijan bien en los valores, se darán cuenta de que no son los valores correctos que estábamos esperando y que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Aquí es donde empieza el problema. ¿Pero qué pasa? Bueno, si hacemos una consulta que además de los valores agregados también nos diga en los nombres de los artículos y los libros, podemos ver que para cada artículo de cada artículo de cada autor tenemos repetido todos los libros de ese autor. Esto es a causa de la manera en que la base de datos hace las uniones de las tablas de artículos y de libros respecto a los autores. Así que realmente no es culpa de Django. Django sencillamente está traduciendo de lo que queríamos que hiciera a un SQL que tiene algunos problemas. Entonces, ¿es culpa de Django? Un poco sí. ¿Por qué? Bueno, cualquier programador que no conozca sobre este problema puede fácilmente topárselo y no saber qué está pasando. Lo que es peor, esto no da ninguna advertencia, no da ningún error. Sencillamente vas a obtener resultados incorrectos y lo que es peor, dependiendo de los datos, puede que obtengas en ocasiones resultados correctos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, algunos me podrían decir que las funciones de agregación aceptan un parámetro para solamente contar los valores distintos. Esto es cierto, pero igual no da los resultados esperados. La manera de hacerlo es con sus consultas SQL. El modo de usarlo sería para cada autor seleccionar los libros y los artículos que son de ese autor y realizar las operaciones de agregación. Esta consulta da los resultados correctos. Pero entonces, ¿cómo expresar eso usando el ORM de Django? Bueno, el ORM de Django tiene subqueries, que es lo que le permite realizar sus consultas. Pero les puedo anunciar que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las subqueries no se llevan muy bien con las funciones de agregación del ORM. Así que vamos a innovar. Una manera sencilla de hacerlo es crear subclases para cada subquery que hagan las operaciones específicas que queremos. En este caso tenemos 3 de ejemplo, aunque podríamos dejarla como una sola que sea más general y más eficiente. ¿Cómo lo usaríamos? Pues para cada anotación utilizaríamos la subconsulta con la función de agregación que queremos utilizar, que seleccione todos los libros o artículos que sean del autor que estamos anotando. Esto genera un código SQL bastante parecido al que teníamos como referencia. Digo bastante parecido porque tenemos algunos select anidados. Esta es una de las cosas por las que decía que no es la más eficiente. Pero aún así nos da los resultados que queríamos ver y además, según el explain de PostgreSQL, nos dice que es más eficiente por lo menos para conjuntos de datos no muy grandes.
Como curiosidad les puedo decir que este comportamiento está documentado en la documentación de Django con un código bastante similar al que estamos viendo hasta ahora y con un enlace al reporte original del error, que tiene más o menos 12 años. Para ponerlos un poco en contexto, Django tiene 15 años. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme en Twitter.